Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Lorena Torres Santo. Me presento con mi cédula de ciudadanía. A continuación voy a hacer la exposición del paso 2, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, de la tarea 4 de bioquímica. Iniciamos con la importancia del ciclo de Krebs, pero es importante saber que el ciclo de Krebs también es nombrado como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Pero qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, es decir, que utilizan oxígeno, donde es liberada la energía y almacenada a través de los glúcidos y lípidos. El objetivo de esta pues, es promover la descomposición de los productos finales del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y algunos aminoácidos. Se trata de aminoácidos que sirven para la formación del nuevo tejido muscular y correcto funcionamiento del organismo. Cabe mencionar que todas estas sustancias, los lípidos, algunos carbohidratos, llegan a nuestro cuerpo por medio de la ingesta de los alimentos. Ya después pues el cuerpo los convierte en acetil CO con liberación de CO2 y H2O y pues con la síntesis del ATP. Aquí podemos observar las proteínas, los polisacáridos y las grasas, viendo que las proteínas son aminoácidos, los polisacáridos son monosacáridos, las grasas son ácidos grasos, todas forman el acetil CoA que dan camino al ciclo de Krebs, mientras que el Na y el NADH trabajan en la fosforilación oxidativa para que el ADP pues, pase a ser ATP. Las reacciones del ciclo de Krebs, pues las reacciones del ciclo de Krebs se componen de grandes etapas, las cuales son 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde pues en cada una de ellas ocurre una reacción que forma diferentes compuestos. Iniciamos con la reacción 1, que es la condensación del oxalacetato con acetil CoA. Pues aquí las enzimas citratosintantes condensan el acetil CoA con 2 carbonos. Luego con el oxalacetato que tiene 4 carbonos para dar una molécula de citratos 6 carbonos, es decir, cederle los carbonos. Como consecuencia de esto, pues la condensación se libera las coenzimas y pues la reacción es fuertemente exergónica, lo que pues produce que sea una reacción irreversible. Aquí vemos el oxalacetato más el acetil CoA que produce la reacción irreversible. En el segundo tenemos la isomeración del citrato a isocitrato, pues la isomeración del citrato es isocitrato, ocurre con 2 reacciones que se resuelven en una. Entonces, tenemos el citrato, isotrato, que pues genera una sola reacción. Seguido de esto, tenemos la reacción número 3, que es la oxidación y descarboxilización del isocitrato, donde para lograr este producto ocurre una descarboxilación, es decir, liberación de una molécula de CO2 y la reestructuración de un NAD, que permite la formación de 3 ATP, donde pues obviamente sabemos que el ATP es el adenosín trifosfato de adenosina. Luego sigue la reacción número 4, el A-cetoglutarato se transforma en succinil CoA. En esta parte, ¿qué pasa? Que este paso implica la segunda descarboxilización oxidativa. Aquí es catalizada por el cetoglutarato y la deshidrogenasa, que lleva a la formación del succinil, pues que tiene 4 carbonos. El NAD es la coenzima de la deshidrogenasa. Luego seguido está la reacción 5, que es la succinil CoA, que rinde succinato y GTP. Este es un clúster de alta energía con un AG de hidrólisis, donde pues aproximadamente la energía se libera por la ruptura de estos enlaces. Luego tenemos la reacción número 6, que es el succinato, donde este se transforma en fumarato. Aquí podemos observar el sulfanato,
donde produce la reacción entre el FAD y el FADH2, donde tenemos el fumarato. Luego de esto se pasa a la reacción 7, que es cuando el fumarato se hidrata y genera malato. La fumarasa cataliza la adición de agua, es decir, la hidratación del fumarato, y pues el producto de reacción es el malato. Obtenemos malato. Y por último, con la reacción 8, el malato se oxida a oxalacetato. ¿Qué ocurre acá? Pues que dada la naturaleza cíclica de la vía, las reacciones en su conjunto conducen a la regeneración del oxacelato y pues el malato se deshidrogenasa catalizando la oxidación del malato y pues por ende se produce el oxalato. Luego tenemos la importancia y la función de la fosforilación oxidativa, pues que en principal la fosforilación oxidativa es el proceso por el cual se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde NADH o del FADH2 al O2 a través de una serie de transportadores de electrones. Esta es uno de los principales mecanismos donde se regula la actividad de proteínas en general y tiene lugar en las mitocondrias, donde una serie de enzimas catalizan la transferencia de electrones al oxígeno molecular y ATP que almacenan pues toda la energía. Los complejos mitocondriales, tenemos que las mitocondrias es uno de los organelos más importantes de la célula eucariota. Dentro de ellas se llevan importantes procesos. Esto es como una exacta maquinaria que interviene en los procesos diferentes como proteínas, moléculas y canales de membranas. También una de sus funciones o en lo que interviene es en la respiración celular mediante el uso de oxígeno, también en la producción de energía química y en el bombeo de electrones. En la membrana interna pues se produce la energía del ATP que pues ayuda al ciclo de Krebs que estábamos mencionando anteriormente. La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones está embebida en la membrana interna mitocondrial que como mencioné anteriormente pues es importante en el ciclo de Krebs y pues constituye 5 complejos multienzimáticos y 2 transportadores de electrones móviles. Aquí podemos ver la mitocondria y algunos procesos que los procesos que interviene dentro de nuestro organismo. Por último, la estructura y el funcionamiento del ATP sintasa, pues esta es su estructura principal. Vemos que su funcionamiento, pues su funcionamiento se da gracias a la diferencia que hay de potencial electrónico entre los dos lados de la membrana, ¿sí? Entonces, ella se encuentra en dicha membrana y tenemos diferentes potenciales electrónicos. La cadena de transporte electrónico asociada a la misma membrana genera un gradiente de patrones positivos. Aquí se puede observar H positivos en una dirección, en una misma dirección. Aquí la vemos hacia afuera y aquí ingresa. ¿Qué pasa? Que el ATP sintasa los devuelve al interior del comportamiento celular. De esta manera se mantiene el equilibrio electrónico y se obtiene energía. Es decir, que mientras ellos ingresan, el ATP lo que hace es que éstas salgan y así pues mantener el equilibrio electrónico en la estructura. El comportamiento celular se lleva a cabo en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Tenemos que el ciclo de Krebs, pues en las células eucariotas se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y en las células procariotas se lleva a cabo en el citoplasma. Y la fosforilación oxidativa, este proceso pues se lleva a cabo en la mitocondria y es específicamente en las crestas mitocondriales entre las proteínas de la membrana de las crestas mitocondriales. Entonces podemos ver que nuestro cuerpo necesita mucho de cada uno de nuestros organismos, tales como lo es las mitocondrias y pues nuestras células. Muchas gracias por la atención prestada. Estas fueron mis referencias bibliográficas.